La bienvenida a todos los que están aquí. Y ayer o antier estaba pensando en la gente que nos sigue a través de Facebook y la gente que nos sigue en YouTube, y, y me gustaría decirles que se animen a venir. Somos buena onda. Estaba pensando que probablemente hay gente que sigue a la iglesia y que ni siquiera sabe muy bien en dónde estamos. Para los que no saben, estamos en San Luis Potosí, Avenida Santos de Gollado, 1055B, los esperamos. ¿Y por qué no nos hacemos el reto de que de aquí a nuestro aniversario, que es exactamente en un mes, ya vamos a cumplir 2 años haciendo identidad? ¿Por qué no nos ponemos el reto de traer a alguien que nunca haya venido a la iglesia? Yo creo que pudiera ser un excelente reto. Si fijan, más o menos queda la mitad de lugares vacíos, entonces a ver si para nuestro aniversario logramos tener un lleno total. Sería muy, muy padre. Estamos planeando algo muy padre para ese día. Pero el día de hoy quiero que empecemos abriendo nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Si alguien no tiene Biblia suya, de su propiedad, y quiere una, le podemos regalar alguna Biblia. Nada más le pido que levante su mano y por ahí alguien le va a hacer llegar una Biblia. Si tienen Biblia y no la traen, muy mal, hay que traerla. Es muy importante que tengamos nuestra Biblia. Luego, ¿cómo se aseguran de que no le esté diciendo tonterías? Que no esté inventándome cosas. Es importante que la tengamos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 48, dice: Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de aprender y conocer más de ti. En el nombre de Jesús te pido que hoy, el día de hoy, abras nuestra mente y abras nuestro corazón y nos ayudes a entender cuál es el siguiente paso para nuestras vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. David y Goliat. ¿Pueden levantar la mano quién ha escuchado la historia de David y Goliat? Todos conocemos la historia de David y Goliat. ¿Alguien no la conoce? ¿Alguien nunca ha escuchado la historia de David que mató a Goliat? ¿No? ¿Una persona? Ok. David y Goliat es una de las historias bíblicas más contadas. Quien la quiera leer completa se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, la puede leer completa. Pero no importa si la hemos escuchado 1, 2, 3, si nunca la hemos escuchado, si la he escuchado 100 veces. A mí en lo particular es una historia que siempre que la leo me llama la atención. Yo creo que es de las historias de las que más predicaciones he escuchado yo después de la resurrección y la vida y la muerte. Y me llama la atención cómo cada vez que alguien predica acerca de David y Goliat, el mensaje pareciera que encuentran algo que nunca nadie había encontrado. Y a mí en lo particular me emociona eso, me emociona encontrar detalles ocultos que no encontré la primera vez que lo leí o que no lo encontré la primera vez que lo escuché. Los voy a poner un poquito en contexto. Israel era un pueblo que estaba en una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Estaban dirigidos por Dios. Su rey era Dios. No había un rey como tal. Dios era su líder, Dios dictaba las leyes, Dios dictaba las sentencias y ya solamente los sacerdotes se encargaban de hacer cumplir estas leyes de Dios. Pero obviamente el pueblo de Israel, como tú y como yo, pues quería ser como los demás. Decían, no, pues yo ni siquiera tengo un rey, los demás están bien padres, tienen un trono y coronas y diamantes, espaditas, y mi rey pues ni lo veo. Ahí de repente alguien me dice que se aparece y que habla, pero pues yo no lo veo. Entonces ellos dicen, no, es que nosotros queremos ser como los demás, queremos tener nuestro rey. Entonces Dios les dice, ok, está bien, te voy a dar a tu rey. Y les da a un hombre que se llama Saúl.
Saúl era el prototipo de rey. Si yo te digo, piensa en un rey, seguro te imaginas güero, ojo azul, alto, fortachón, corona, fuerte, el mejor peleador. Hagan de cuenta que ese era Saúl. Saúl era bien parecido, era alto, era fuerte. Era el hombre que cuando Dios les dice, Saúl va a ser, el pueblo estaba feliz. No, claro, Saúl tenía que ser nuestro rey. Pero hay un problema, Saúl desobedece a Dios. Entonces, como Saúl desobedece a Dios y permite que su ego le gane, Dios dice, Saúl no puede ser el rey, yo tengo que buscar a un rey. Ya les puse al rey que ustedes querían, como ustedes los querían, no sirvió, ya lo vieron, entonces tengo que poner a un rey conforme a lo que yo busco y conforme a lo que yo quiero. Y entonces David se va y escoge a un pastor, al menor de una familia de 8, y David, hagan de cuenta que es todo lo contrario de Saúl. Es un muchachito que es un pastor, que si tú le dices, si tú pusieras a los 8 hermanos como lo hace la Biblia y dices, dime cuál es el que menos tiene posibilidades de ser rey, todos escogerían a David. Imagínenselo físicamente cómo se vería. Pero la Biblia dice algo, la Biblia dice que este David era conforme al corazón de Dios, y ahorita vamos a ver un poquito más qué significa eso. Incluso después de esto, después de que David dice, bueno, después de que Dios dice, David es el que va a ser el rey, pasa mucho tiempo, Saúl sigue reinando, después incluso de que David ya ha sido seleccionado por Dios. Y es en ese momento en el que pasa la historia de David y Goliat. Está el ejército de Israel comandado por el rey Saúl, el rey vigente Saúl, de un lado del valle, y del otro lado está el ejército de los filisteos, uno de los ejércitos más grandes y que generalmente estuvo en conflicto hasta la fecha con el pueblo de Israel. Y si alguno de ustedes vio la película de Troya, se acordará que existía una tradición en la cual ambos ejércitos escogen a su campeón, y para evitar que hubiera un derramamiento de sangre, pues agarras a tu campeón contra mi campeón, y el que gane se declara victorioso sobre el otro ejército y todo el pueblo se vuelve su esclavo. Era una tradición pues bastante interesante porque muchas cosas pudieran pasar, pero en ese contexto viven. Entonces resulta que el campeón del pueblo de los filisteos tenía que enfrentar al campeón del pueblo de los israelitas. En el caso de los israelitas, pues el hombre más fuerte, el líder más grande, ¿quién era? Saúl. Por eso fue nombrado rey. Vamos a conocer un poquito acerca del campeón de los filisteos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 11. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como el rodillo de un telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. No importa cuántas veces he leído esta historia, yo estaría igual. No sé ustedes, un pelado de 3 metros con una armadura de 57 kilos, una lanza del tamaño del rodillo de un telar. Para los más jóvenes, un telar era una cosa donde antes se tejía así grandotota como de 2 metros, ahí enrollaba los hilos, porque luego ven el rodillo de un telar y los más jóvenes no saben ni qué es un telar. Es un rodillo gigantesco. Y entonces este cuate se para frente a ustedes y les dice: ¿quién tiene las agallas? ¿Quién tiene la fuerza de venir y enfrentarme a mí? Los soldados de Israel obviamente están petrificados, están llenos de terror, están llenos de temor.
están enfocados en lo imposible que les parece ese problema que tienen enfrente. Un gigante de 3 metros con problemas de ego los está retando. Un gigante de 3 metros que parece que trae una armadura gigante y unas armas más grandes que él, los está retando a una pelea 1 a 1. Yo me imagino que por acá habría algunos diciendo, bueno, es que si aventamos a uno y luego por atrás le llegamos y lo golpeamos, pero eso no existía. Ellos estaban llenos de miedo y la Biblia dice que durante 40 días Goliat salió y retó al pueblo de Israel y nadie hacía nada, ni el mismo Saúl ni nadie. Y no nada más los retaba a ellos, estaba retando a su Dios. Ahora, Saúl se supone que era el líder, un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre alto que juró proteger al pueblo de Israel y juró siempre cuidar de sus intereses y está igual de escondido que el resto del pueblo. Pero, gracias a Dios, existe el pequeño David, ¿no? El pequeño David es un pequeño pastor que resulta que 40 días después de que está pasando esta guerra, pues su padre lo manda a buscar a sus hermanos, porque sus hermanos estaban en el ejército. Pero resulta que había una peculiaridad con este pequeño David. Este pequeño David, a pesar de ser un pastor, en su vida había enfrentado grandes problemas. Dice la Biblia que él había derrotado osos y leones para cuidar a sus ovejas. Entonces no era nada más un Davidcillo. Y siempre que me imagino a David, pues me imagino a alguien así como debilucho, pero en realidad, pues no creo que muy débil. Si derrotaba a leones, si derrotaba a osos, y es un personaje joven, sí, pequeño, sí, que pareciera ser un donadie, sí, pero es rudo. Es un hombre rudo y muy importante, no le tiene miedo a nada. Y vamos a ver por qué no le tiene miedo a nada. Este personaje convence a Saúl de dejarlo ir al valle a enfrentar a Goliat. Yo me imagínate cómo estaba Goliat, que de plano dijo, cómo estaba Saúl que de plano dijo, bueno ya mira, llevamos 40 días aquí. Si vamos a perder y este cuate nos va a matar, pues por lo menos que no me mate a mí, ya que mande al pobre David, porque no creo que Saúl estuviera esperanzado de que David iba a ganar. Yo creo que más bien Saúl estaba pensando, mira, nadie le va a ganar. Y de que se muera alguno de mis hombres, a que se muera este pastorcito, pues que se muera este pastorcito ya. Es más, ve, ponte mi armadura a ver si así la haces. David dice, no me sirve de nada esa armadura. ¿Sí? Y dice la Biblia que va, busca 5 piedras lisas, agarra su honda y se enfrenta a este gran gigante. Y lo más sorprendente es que le ganó. Lo vimos al principio, lo ganó. Agarró su honda, la hondió, valga la redundancia, tiró su piedra, se la clavó en la frente, cae el gigante muerto, todavía el descarado va y le quita la espada y le corta la cabeza. Y durante muchos años y mucho tiempo hemos escuchado esta predicación y nos han dicho que con Dios podemos derrotar a nuestros gigantes. Que no les tengas miedo a tus gigantes y que vayas y los enfrentes. Y nos han contado esta historia como si esta historia fuera el final. Como si derrotar al gigante fuera el final. Y nos han dicho que tú y yo somos David, que tenemos la fuerza de nuestro Señor para derrotar a nuestros gigantes, que tenemos que levantarnos, enfrentarlos, derrotarlos en el poder de Dios y obtener el éxito. ¿Correcto? ¿Cuántos han escuchado esa predicación? Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que le falta algo. El día de hoy, la predicación del día de hoy se llama ¿y ahora qué sigue? Sí, porque derrotar al gigante no fue el final de la historia. Derrotar al gigante no fue la historia de éxito de David y a partir de ahí la vida de David cambió radicalmente y David se convirtió en el gran rey que todos conocemos, aunque sea por las mañanitas. No, al contrario. A raíz de ahí pareciera que después de que derrotó a su gigante, su vida se fue en picada. Y yo me puse a pensar y dije, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado eso?
Derrotamos a nuestro gigante, derrotamos un pecado, derrotamos una relación tormentosa, derrotamos la depresión, derrotamos una tristeza, derrotamos tantas cosas. Y de repente te encuentras del otro lado con la cabeza del gigante en tus manos y no te sientes bien. Y resulta que con la derrota de Goliat para David comenzaron los problemas. Primera de Samuel capítulo 18, versículos 6 al 7 dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y ahí comienzan los celos de Saúl. Yo me pongo a pensar ¿por qué cantaban eso? Ni Saúl mató a miles, ni David mató a 10,000. O sea, Saúl no mató a nadie y David mató a uno. Y ya, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces esta comparación provoca en Saúl algo que provoca en la vida de David un problema. Primera de Samuel, leemos el capítulo 8, versículos 8 y 9. Este canto, este reconocimiento, esta victoria de David hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Después de esto, después de Goliat, después de la gran victoria de David, David termina huyendo, escondiéndose de sus enemigos, pierde a su esposa, pierde a su mejor amigo Jonatán, pierde la seguridad del palacio. En un punto de su vida se encuentra solo en una cueva, en un desierto. Y entonces yo me pongo a pensar, dije, pobre David, ¿para qué mató a Goliat? Hubiera llegado, le hubiera dado la comida a sus hermanos, hubiera escuchado a Goliat retar al ejército del Dios viviente. David hubiera dicho, pobrecito, suerte. Se hubiera regresado con sus ovejas y seguir enfrentando a sus leones y a sus osos hasta que su vida terminara. ¿Por qué David decidió enfrentar a este gran gigante? Y entonces me di cuenta y me puse a pensar que en realidad el éxito no está en derrotar a los gigantes. El éxito no es derrotar a mi gigante. El éxito está en construir una vida que crece y se construye a través de victorias sobre los gigantes. ¿Sí? Porque la primera parte de la historia es David derrota al león. David derrota al oso. ¿Quién trae su celular, por favor? Apáguenlo, que me distrae un poco. David derrota al león. David derrota al oso. Después, David tiene que derrotar al gigante. Y a partir de ahí sigue avanzando su vida con pruebas, soledad, abandono, pecados, muertes, problemas familiares. ¿Te suena familiar? Tal vez tú y yo no hemos tenido que enfrentar a un león, a un oso y a un gigante, pero yo creo que todos hemos tenido que enfrentar soledad, persecución, pecados, tristezas, infidelidades, asesinatos, muertes. Y David se dio cuenta en un punto de su vida que no todo era el gigante. Y tú y yo tenemos que aprender eso, porque es hasta después de que David supera todas estas pruebas que vinieron después del gigante, que entonces se considera a David ese hombre exitoso. Porque piensa cuál es el éxito de David. ¿Cómo le decían a Jesús? A Jesús le decían que venía y que era un hijo de David. ¿Por qué no un hijo de Adán? ¿Por qué no un hijo de Noé? ¿Por qué no un hijo de Abraham, de Moisés, de Isaac? ¿Por qué no?
¿Por qué el hijo de David? Imagínate el éxito y el reconocimiento y la fortaleza que tenía la persona de David, la cual obtuvo no por matar a un gigante. La obtuvo porque a pesar del gigante continuó su vida y continuó su vida enfrentando muchas pruebas. Ese gigante fue la primera de muchas batallas que tuvo que enfrentar David para darle a Israel la seguridad que durante muchas décadas disfrutó. Es más, la parte que a mí más me sorprende es que el éxito de Israel y todas esas décadas de seguridad y de éxito que disfrutó Israel ni siquiera fue con David como rey. Fue con su hijo, con Salomón, que Israel fue ese reino de paz. Pero fue por todo lo que hizo David, por todo lo que trabajó, que Israel pudo disfrutar de paz. Ahora, mi parte favorita de la historia de David y Goliat la encontramos cuando David está hablando con Saúl al respecto y lo está tratando de convencer con respecto a que lo deje pelear contra Goliat. O sea, imagínate, David tuvo que convencer a Saúl de que lo dejara pelear contra ese gigante. Y lo convence de una manera que espero que se vuelva nuestro himno de batalla a partir de ahora. Y lo encontramos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 y 37. Porque David, antes de enfrentar a Goliat, recuerda sus experiencias pasadas. 1 Samuel 17, 34 al 37. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo. Subraya esa parte. Yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Subraya, lo tomo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató, subraya eso, que me rescató, de las garras del león y del oso, me rescatará. Subraya también, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió: está bien, adelante y que el Señor esté contigo. La tenacidad de David es admirable. Más allá de su coraje, te está hablando de una tenacidad porque dice: yo lo persigo, lo tomo de la quijada. ¿Cuántas veces has tenido un problema frente a ti y en lugar de ir y enfrentarte a ese problema, le sacas la vuelta? David dice: no, a ver, Dios me quiere cuidando ovejas. Mi labor es cuidar ovejas. Si viene un oso y un león a quitarme una oveja, mi labor es cuidar de esa oveja. Y yo tengo la seguridad de que Dios me va a dar las fuerzas. Porque te fijas, dice: me rescató de las garras del oso y del león. Entonces David está seguro de lo que está haciendo. Yo creo muchas veces que tú y yo le tenemos temor a nuestros pecados, a nuestros problemas, porque no estamos seguros de que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso cuando tenemos un problema enfrente decimos: no, mejor le saco la vuelta, mejor me voy. Y David te dice: no, así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan de una manera: tú vas y te enfrentas a palos con tu problema. Y te enfrentas y atacas tu problema, lo tomas por la quijada y enfrentas tu problema. Y te dice Dios, y te dice David a través de, perdón, te dice Dios a través de la vida de David: yo me encargo. Tú solamente ve y hazlo. Ve y enfréntalo. Ahora, David no está siendo impulsivo. David no está siendo presumido. David no está encaprichado con un problema. David simplemente quiere una oportunidad, no para él llenarse de gloria, porque su expresión siempre es: para que mi Dios se llene de gloria. Él ni siquiera está diciendo: está fallándole a mi pueblo. No, está fallándole, está faltándole el respeto al ejército de mi Dios, al ejército del Dios viviente. Ahora, David lo único que está haciendo con esta conversación es decirle a Saúl: no te preocupes, Saúl, yo estoy preparado para este tipo de problema.
Tú y yo muchas veces nos detenemos ante un problema porque, ¿sabes qué? No nos hemos preparado. Muchas veces les digo que la Biblia no es para que cuando tengamos un problema le hagamos, ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará mi problema? O la iglesia no es para cuando ya estoy a punto de ser despedido, voy el domingo a la iglesia porque ya solamente me queda Dios como respuesta. No. La Biblia, la iglesia, prepararnos, conocer de Dios es para que cuando tengas el problema, tú tengas la seguridad de que estás preparado para derrotarlo. Hay gente que ha ido a iglesias y has estado en iglesias durante mucho tiempo y no está preparado porque cuando ha tenido la necesidad de enfrentar un problema, le saca la vuelta. David no. David estaba preparado y cuando tenía un problema se enfrentaba con la seguridad de que su Dios estaba de él, estaba de su lado. Él dice una expresión que les pedí que subrayaran, me rescatará, y les pedí que subrayaran, me rescató. Porque David, en pocas palabras, está diciendo, el mismo Señor que ya me rescató, me rescatará otra vez. Ese es el himno que tú y yo tenemos que tener en nuestras mentes. El mismo Señor que me rescató, me rescatará. Todos los que estamos aquí hemos pasado por al menos un problema complicado en nuestras vidas. Y todos los que estamos aquí lo hemos derrotado. No estoy diciendo que no tengas problemas. Probablemente hoy tienes un problema que tú consideras que es el más grande de tus vidas. Probablemente tú el día de hoy estás peleando contra tu gigante. Y Dios hoy te está diciendo, acuérdate del oso, acuérdate del león. No importa la armadura que tiene, no importa la protección que tiene, acuérdate del oso, acuérdate del león. Yo puedo con tu gigante. Ahora, ¿qué situaciones de tu vida te tienen el día de hoy aquí? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Qué situaciones estás enfrentando? ¿Cuántos leones y cuántos osos has derrotado? ¿Qué gigante te tiene paralizado? Todo lo que hemos vivido hasta hoy, ojo, todo lo que hemos vivido hasta hoy ha sido una preparación para eso que estás enfrentando el día de hoy. Cada una de las pruebas y situaciones que has pasado te han preparado para lo que sea que estés enfrentando hoy. Y muy importante, eso que estás enfrentando hoy, no importa qué tan complicado parezca, es solamente una preparación para lo que viene después. La vida no se va a poner más fácil. Si tienes hijos chiquitos, se van a hacer adolescentes. Y la vida no va a ser más fácil. Si no tienes hijos, vas a tener y la vida no va a ser más fácil. Si no te has casado, probablemente te vas a casar. ¿Y qué crees? La vida no va a ser más fácil. Siempre va a haber una prueba detrás de tu gigante, pero no por eso me quedo paralizado y no enfrento a mi gigante. Cada cosa que he pasado es una preparación para lo que estoy enfrentando hoy, y eso que estoy enfrentando hoy es solamente una preparación para lo que viene después, porque en esta vida estamos aquí para ser preparados para la vida eterna. Las lecciones que tenemos que aprender de esta historia es que, número uno, no puedo vivir aferrado a mis victorias del pasado. Porque a veces nos vamos al otro extremo. A veces nos quedamos con el Goliat. Ya, vencí a Goliat, soy un fregón, soy exitoso, nada me puede derrotar, soy Juan Camaney. Y entonces andas por el mundo diciendo que eres lo máximo porque venciste a un Goliat. Sin darte cuenta que a la vuelta de la esquina hay un Goliat todavía más grande, hay un Saúl, ¿sí? Va a ser perseguido. Deja tú fuera un Goliat, estás tú mismo y tu pecado del otro lado de la esquina. Entonces no puedes vivir con la incorrecta concepción en tu mente de que la historia terminó cuando venciste a Goliat, o cuando venciste al león, o cuando venciste al oso.
Dios te está diciendo, el oso, el león y Goliat no son el final. Son una preparación para lo que viene. Y la lección número 2 es que no puedes enfrentar tu futuro si ya te olvidaste del pasado. Es una línea tan chiquita y tan delgada, porque te puedes quedar de este lado aferrado a tu pasado, ¿sí? O te puedes seguir de este lado olvidándote de lo que ya pasaste. Y Dios te dice, no, párate a la mitad. En la mitad es donde te necesito. Recuerda todo lo que ya hice por ti y no te preocupes por lo que está enfrente, porque si te saqué de esto, te voy a sacar de esa también. Tú y yo, cuando nos conviene, nos paramos de este lado y nos paralizamos del miedo aferrados a lo que nos ha pasado en el pasado. Cuando nos conviene de otra manera, te vas al otro lado y te olvidas de lo que ya ha pasado. Dios te dice, no, la historia de David y Goliat está en la Biblia, ahí, a la mitad, como un ejemplo de que en mí vas a tener victorias, pero los problemas y la vida van a seguir. Si alguien viene y te predica que la vida con Dios es un color de rosa y que la vida con Dios no tiene problemas y que la vida con Dios son solo bendiciones, no. La vida con Dios va a ser color de rosa. La vida con Dios no va a tener problemas. La vida con Dios está llena de bendiciones, pero en este momento, mientras tú y yo habitemos en este mundo que nosotros echamos a perder, tenemos que aprender a vivir con las consecuencias y aprender a vivir en este mundo que no conoce de Dios, con Dios en nuestro corazón y con Dios en nuestra mente. Porque cuando tú y yo por fin decidimos enfrentar nuestros problemas, con Dios en nuestras manos, con Dios como nuestra única arma, lo vas a derrotar. Y cuando digo que lo vas a derrotar, no digo que vas a salir victorioso como David, que no le hizo nada y todavía le quitó la espada y le cortó la cabeza. No, probablemente te va a tocar uno que otro raspón y probablemente te va a tocar uno que otro golpe. Pero Dios te dice, lo vas a derrotar. No te puedes aferrar después a esa victoria. Desafortunadamente así no es la vida. No hay un momento en el cual podamos celebrar nuestra victoria, porque el momento de celebración no es aquí. El momento de celebración está después. No podemos esperar que ese sea el final de la historia. Algunos de nosotros, David lo decía la semana pasada, nos gustaría que ya creo en Dios, creo en ti, voy los domingos, abro la Biblia y ya milagrosamente los problemas se cambiaran. Tengo toda una vida siguiéndote, Dios. ¿Por qué sigo teniendo problemas? Porque vivimos en un mundo echado a perder. Vivimos en un mundo donde los Goliaths no van a dejar de venir. Pero Dios te dice, no te preocupes, yo puedo con ellos. Nuestra vida, solamente estos 80 años, 90 años, 100 años, si nos va bien, que estamos viviendo nuestra vida, son una preparación para convertirnos en el hombre que Dios quiere que seamos, en el hombre y la mujer que Dios diseñó. Eso que estás pasando ahorita es Dios diciéndote, esta parte de aquí no me gusta, tengo que lijarla, tengo que quitarla. Ve lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo Dios, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y entonces yo pienso en David, y sí, bien padre, David era un pastor obediente que mataba gigantes, pero David también era un adúltero, asesino, mujeriego, mal padre, mal esposo. Y Dios dice, ese patillo de ahí, pecador, asesino, adúltero, es conforme a mi corazón. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué quiere Dios? Yo, adúltero o mujeriego, sí puedo ser. Si eso es lo que quieres, Dios, va. La Biblia dice que sea como David. Pues no. Dice, Él hará todo lo que yo quiero que haga.
David era conforme al corazón de Dios porque era una persona obediente. Y número 2, porque era una persona que se arrepentía. Cuando cometía un error, se arrepentía de sus pecados. Y cuando tenía que enfrentar a alguien, lo hacía en el nombre de Dios. Eso es lo que separa a David del resto de los personajes de la historia. Eso es lo que hace a David merecedor de que digamos que Jesús es hijo de David. Que Jesús viene del trono del gran rey David. Dios quiere que como David nos convirtamos en ese hombre y en esa mujer conforme a su corazón. En ese hombre obediente. Porque muchas veces alguien me puede decir, es que yo estoy aquí y sigo a Dios. Y te digo, ¿qué tan obediente eres? Ayer, no, más bien hace rato en la mañana, Sara y yo platicábamos y decía, es que me decía te sorprende que yo haya sido obediente a mi llamado. Yo digo, créeme que el más sorprendido soy yo. Y ganas de ser obediente, muchas veces no tengo. Hay domingos que me paro y digo, ¿y si hoy no voy? Ahí le hablo a Eunice y a Gibran que se avienten 1 hora y media de alabanza y hoy no me paro. ¿Qué tan obediente eres al llamado de Dios? ¿Qué tan obediente eres a las cosas que Dios quiere que tú hagas? Porque ser obediente significa reconocer que lo que he vivido es de Dios. Reconocer que lo que estoy viviendo es de Dios. Reconocer que lo que voy a vivir, lo que voy a enfrentar es de Dios. Es que todo lo que he vivido, todo lo que estoy viviendo y todo lo que voy a vivir solamente tiene un propósito: formar mi carácter y darle gloria a Dios. Si lo que estás haciendo es quejarte, no se va a resolver tu problema con quejas. Si lo que estás haciendo es sufrir, no se va a resolver tu problema con sufrimiento. Tus problemas se resuelven con Dios. Y todo aquel que me diga no es cierto, lo platicamos un día. Porque en verdad, cuando somos obedientes a Dios, las cosas comienzan a pasar. El problema es que nuestro ego nos hace creer que estamos siendo hijos obedientes cuando en realidad no lo somos. Ahí está la clave. Nunca se ha tratado de nosotros. Siempre se ha tratado de Dios. No se trata de lo que tú haces, no se trata de lo que tú eres, no se trata absolutamente de nada que tenga que ver contigo. Se trata de quién quiere Dios que seas y qué es lo que hace Dios contigo. Tú y yo vivimos en un constante conflicto con Dios porque queremos que Dios haga lo que tú quieres. Porque queremos que Dios nos haga lo que nosotros queremos ser. Y Dios te dice, a ver, yo te planeé de una manera, yo te diseñé de una manera y yo quiero que hagas una serie de cosas. Si tu vida no está a gusto, si tú sientes que las cosas no funcionan, es Dios diciéndote, no es por ahí, es por acá. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 29. Con eso voy a terminar. Primera de Corintios 26, 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. David no nació rey. David aprendió a ser rey a través de la soledad, a través del anonimato, a través de la persecución,
aprendió a ser un hombre conforme al corazón de Dios a través de los problemas. ¿Y qué crees? Es a través de la constancia, es a través del reconocimiento, es a través del actuar de Dios en tu vida y en la mía, que tú y yo vamos a aprender a ser reyes. Porque estaba pensando hace rato en la mañana y dije, la historia de David no acabó con Goliat. La historia de David no acabó con la victoria de Goliat en medio del valle cortándole la cabeza. Y entonces me cayó el 20 y dije, ¿qué crees? La historia de Jesús tampoco terminó con la cruz. La historia de Jesús tampoco terminó cuando derrotó a la muerte. La historia de Jesús comenzó después de eso. El reinado de David comenzó después de Goliat. El reinado de Jesús comenzó después de la cruz. Y tú y yo seguimos aquí atrás con miedo de enfrentar ese problema que está delante. David dijo, quítate Goliat. Jesús dijo, quítate muerte. Y tú y yo estamos aquí atrás y, ay no, mejor corro para el otro lado. Mejor me quedo parado esperando a ver si alguien se para a derrotar a ese gigante por mí. Nuestra esperanza es la vida eterna. Identidad existe solamente para que cada uno de los que está aquí sentado hoy en una silla tenga la esperanza firme de que lo único que importa es la vida eterna. Como iglesia esperamos que Dios vuelva. Esperamos que Jesús regrese. Y lo esperamos porque entonces sí, en ese momento, el verdadero tiempo de paz va a comenzar. Porque David mismo no disfrutó de la paz. Fue Salomón el que lo hizo. Y Dios te dice, aquí no es. No se trata de hoy. Ese problema tan grande que tienes, no se trata de hoy. Esa situación tan complicada que estás pasando, no se trata de hoy. Es más, aunque la derrotes, aunque Dios te la quitara así, en menos de un día o dos ya tendríamos un problema mayor. Entonces Dios te dice, no es por hoy. Nuestra esperanza está en la vida eterna. Esperamos el día que Jesús vuelva para que establezca su reino y entonces podamos reinar con Él. Pero primero tenemos que aprender a ser reyes. Cada león, cada oso, cada gigante derrotado, cada victoria obtenida nos acerca a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ahora entiendo por qué David decía, corro y agarro ese problema y a palos le reviento la quijada. Porque cada victoria que tengo, aunque signifique que después viene una mayor, me acerca más a ser el hombre que Dios pensó que yo iba a ser. A veces nos estancamos en una victoria pasada, a veces nos paralizamos ante un gigante y Dios te dice, aquí estoy, avanza. Como le dijo a Pedro en la barca, ven. No le desapareció la barca y quedó flotando en el agua, ¿verdad? Le dijo, ven. Dios hoy a ti te dice, ven. Porque ¿qué crees? Dios está del otro lado del gigante. Dios está del otro lado del león.
Dios está del otro lado del oso, Dios está del otro lado de la soledad, Dios está del otro lado de la persecución, de la tristeza, del miedo, de la depresión. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, perdóname. Perdóname porque no te entiendo. Porque a pesar de que te has esforzado porque yo vea la vida como tú la ves, me es muy complicado. El día de hoy quiero cambiar mi manera de pensar. Quiero cambiar mi manera de vivir. Quiero recordar esos osos y esos leones que he derrotado para cobrar valor de enfrentar a este gigante que tengo enfrente. Pero también te pido fuerza para lo que viene después. Te pido fuerza para enfrentarme a Saúl. Te pido fuerza para enfrentar abandono, soledad, tristeza, adicciones, pecados. Quiero reinar contigo, Padre, y quiero que tu reino se establezca. Y de la misma manera que Jesús venció a la muerte, sé que yo lo voy a hacer mientras tenga la esperanza contigo. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que me des la fortaleza para seguir adelante. Que cada victoria sea para tu gloria. Y que cada nuevo problema me des el valor para enfrentarlo, tomarlo y golpearlo en tu nombre, Padre, porque puedo vencer cualquier cosa contigo a mi lado. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos a nuestra iglesia y te pido que la llenes de valor. Te pido que la llenes de fuerza, te pido que la llenes de esperanza, te pido que la llenes de paz, de tranquilidad. Que sea lo que sea que los está haciendo temblar, que sea lo que sea que los está tambaleando, tú les muestres el camino, tú les muestres la fortaleza. Ayúdanos a ser constantes en tu iglesia, ayúdanos a ser constantes en la fe. Y si el día de hoy tú quieres enfrentar a tu gigante con la seguridad de que lo vas a derrotar y con la valentía de que detrás de él hay cosas más grandes, pero con la seguridad de que Dios te va a ayudar, te voy a pedir que te pongas de pie. Y lo que tienes que hacer es poner tus ojos en Dios y decirle: Padre, perdóname. Perdóname por mi manera de vivir. Perdóname porque fácilmente me olvido de lo que has hecho en mi vida. Te pido que me ayudes a tener presentes mis victorias. Y te pido que me ayudes a tener el valor de enfrentar mis problemas hoy. Reconozco que tu Hijo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Le entrego mi vida y me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por la esperanza de la vida eterna. Te pido que tu Hijo vuelva a establecer su reino poderoso en nuestras vidas. Y te pido que yo esté listo para reinar con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Cada león, cada oso, cada gigante, cada victoria obtenida es Dios diciéndote: ya estás más cerca del hombre y la mujer que yo pensé. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te conceda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan bonita semana.